Hola, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente estamos aquí en esta clase de historia y vamos a dar inicio, no sin antes siempre recordando las recomendaciones sanitarias, que es lavarse las manos, recuerden ponerse el cubrebocas y mantener una distancia social de 2 metros para que no mantengamos esas medidas en esta contingencia. Por favor, hay que cuidarse bastante. Bueno, recordemos que la clase pasada dimos unas palabras clave para poder tener la definición, pero no mencionamos qué importancia tiene la historia. Recordemos que a través del tiempo vamos acumulando el conocimiento histórico y puede ser de alguna región, de alguna nación, y es indispensable que los habitantes del presente, ahorita estamos actualmente en el siglo XXI, tengamos conocimiento de lo que ocurrió años anteriores. Es muy importante conocer todas esas experiencias históricas para no repetir ciertos errores y poder mejorar. La intención de la historia siempre es el desarrollo del hombre, el progreso. Y obviamente, conociendo nuestro pasado, podemos evocarnos a mejorar, ¿de acuerdo? Hay 2 conceptos muy importantes y que vamos a verlos ahorita. Imagínate que quieres contar la historia de tu vida a alguna persona, no sé, podríamos decir algún primo. Imagínate contar el día a día. Es imposible, estás recordando inclusive todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos contar en una historia? Lo más relevante. Eso es lo que sucede en nuestra historia, siempre los hechos más relevantes. Y eso es lo que va a pasar en tu materia de historia. Identificar los hechos más relevantes que, por ejemplo, tenemos en nuestro país, lo que es México. Tenemos los hechos importantes, pero también hay procesos. Por ejemplo, cuando caminaste, a lo mejor empezaste a gatear, ese día que se alegraron tus papás, es un hecho histórico para ellos, ¿sí? El proceso para que tú terminaras de caminar, obviamente transcurrió más tiempo, y eso se le llama proceso histórico. Y eso pasa también en historia. Tenemos hecho histórico, y tenemos lo que es el proceso histórico. Puedes hacer una lista de hechos históricos de México. Por ejemplo, uno muy importante, vamos a tener una ilustración y ahí vemos el Grito de Dolores. Tuvimos y se realizó en un mismo día. Unas horas, puede ser un hecho histórico que inclusive dure una semana o 2 semanas, pero un proceso histórico conlleva más tiempo. Y esa es la diferencia entre un hecho histórico y un proceso histórico. Vuelvo a repetir, puedes hacer un ejercicio en el caso en tu propia vida. Ya te di un ejemplo como cuando caminaste. Puedes mencionar algún hecho histórico, por ejemplo, cuando aprendiste a escribir. A lo mejor las primeras líneas, los círculos que nos empezaron a marcar, cuando realmente lograste hacer un círculo. Ese es un hecho. Y un proceso es cuando tú ya empiezas a escribir completamente, ¿sí? Eso es un proceso. Entonces, esto también pasa en historia y hay que tenerlo en cuenta que tenemos la ilustración del Grito de Dolores y aquí tenemos en el proceso otra ilustración donde vemos varios personajes. Y obviamente nos evoca a que es un proceso, un conjunto de hechos históricos que marcan de un inicio a un final. Y obviamente todos los hechos son causa y también son consecuencia, van correlacionados, ¿de acuerdo? Bueno, esos son conceptos básicos. Vamos a ver en la siguiente clase lo que son la línea del tiempo y vamos a ver ahora sí prehistoria, historia. Por el momento es todo y recuerden mantener lavadas las manos, lo que es el uso del cubreboca y mantengan el distanciamiento. Nos vemos y hasta la próxima.